Continuamos y en cuanto a lo que se refiere a administración de almacenes, por supuesto que va a diferir mucho de una entidad a otra, ya que algunas simplemente será para material de escritorio, será para bienes que tal vez han sido de bajas o no se están utilizando, pero también van a existir casos, en el caso de empresas productivas, donde necesitan una serie de insumos para el trabajo, sobre todo cuando hablamos de temas sensibles, caso de ILB, por ejemplo, cuando hablamos de YPFB. Es decir, existe una serie de insumos que requieren no solamente al ser almacenados, sino que tiene que tomarse una serie de medidas específicas para que estos insumos no se deterioren, no se expongan a la humedad, no se expongan al sol. Por ejemplo, la planta de bulo, cuando hablamos de urea y amoníaco, son materiales que tienen que tener cierta cautela específica. Las salvaguardias a tomar tienen que precautelar que estos tipos de bienes o insumos no se expongan al sol, por ejemplo, y estén aislados del medio ambiente. Entonces, eh, la importancia y la sensibilidad de almacén a almacén va a variar mucho de entidad a entidad. Pero genéricamente, ¿qué nos dice nuestros, perdón, sistema de administración de bienes y servicios? Que es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos para el ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de salvaguardia y control de bienes de consumo de la entidad pública en cuestión. Este proceso administrativo está basado en documentos que autoricen el ingreso de todos estos insumos, bienes, mercancías, productos reactivos, etcétera, que tienen que pasar por un proceso de recepción, por supuesto. Este proceso es el registro de ingreso, donde se tiene que asignar y se tiene que tener por escrito la identificación, la codificación, la clasificación, catalogación, almacenamiento, asignación de espacios y salida de almacenes, así como el registro de almacenes y la gestión de existencias que tiene que tener toda cualquier entidad. Asimismo, no solamente es el momento de ingreso, la recepción, inventariación de este tipo de bienes e insumos, sino que se tienen que adoptar todo tipo de medidas de salvaguardia. Acá tenemos que tener en mente que cuando hablamos de mercancías perennes, cuando hablamos de mercancías que, por ejemplo, tienen que ver con alimentos o materias vegetales, vegetales o cualquier tipo de materia orgánica, están muchísimo más expuestas a un deterioro, a incluso iniciar un proceso de degradación hasta tal vez la putrefacción. Entonces, las medidas de salvaguarda, por supuesto, tienen que ajustarse a cada entidad. Por ejemplo, también si uno almacena papeles, documentos, no es que porque este tipo de mercancía no es, digamos que no se va a podrir con el tiempo, pero el gran problema suyo es que, por ejemplo, se puede contagiar de hongos y eso va a tener, es altamente contagioso, entonces puede ponerle fin a todas las existencias de papel. Y por supuesto, las medidas de higiene y seguridad industrial que se tendrá que adoptar para no solamente el máximo ejecutivo de la unidad administrativa, sino el jefe de activos fijos o el jefe de encargado de almacenes y quienes tengan acceso a este tipo de bienes que se encuentran en almacenes de la entidad pública. La recepción, cuando hablamos ya de bienes, perdón, que están ingresando al almacén, se tiene que cumplir con dos tareas: el cotejamiento de la documentación pertinente con lo efectivamente solicitado por la entidad y la verificación de la cantidad y los atributos técnicos, físicos, funcionales o de volumen de los bienes. Cuando hablamos de medidas de higiene y seguridad industrial, ya hilamos un poquito más fino. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar una facilidad para el movimiento de los bienes en el almacén, una señalización para el tránsito y transporte, las condiciones ambientales de ventilación, luz, humedad y temperatura. Recordemos, por ejemplo, cuando hablamos de bienes perennes, estos no deberían ser expuestos a temperaturas altas, pero también existe el riesgo de la humedad. Cuando es un lugar, por ejemplo, un sótano, estamos hablando de un lugar ófrico, húmedo, bastante oscuro, donde las esporas son, o sea, es el caldo de cultivo para esporas. Eso va a derivar en hongos, entonces tiene que haber una consideración muy específica y muy particular. Además de que también poder tener salas o áreas específicas de aislamiento de algún tipo de mercancías, de bienes. ¿Por qué? Porque a veces se infectan de este tipo de
hongos u otro tipo de bacterias que también pueden darse y poder infectarse y contagiar a otro tipo de mercancías. Asimismo, incluyen la asignación de espacios protegidos para sustancias peligrosas, la utilización de ropa y equipo de seguridad industrial, la adopción de medidas contra incendios, inundaciones, etcétera, y la adopción de medidas de primeros auxilios. Cuando hablamos, por ejemplo, de Cenavex, perdón, Cenatex, tenemos que tener en mente que se necesita algún tipo también de tinturas y reactivos. Las tinturas no son siempre de origen vegetal, pueden ser materiales sintéticos y que, por supuesto, estas, si no tienen un tratamiento específico adecuado, que no supere, por ejemplo, los 35 grados de temperatura, entonces va a empezar un proceso de degradación que finalmente va a terminar en la disposición de este tipo de pinturas, ya sea vegetales o sintéticas, y finalmente es basura, ¿no? No pueden servir para nada. Entonces, una vez más, volvemos al tema de que cada entidad tiene que tener una observancia específica para el tipo de mercancías que almacena en almacén. Asimismo, medidas de salvaguarda incluyen la conservación y protección para evitar daños, implantar procedimientos para la custodia, implantar medidas de seguridad, establecer criterios para la contratación, establecer fianzas y pólizas, establecer y difundir procedimientos y o instructivos específicos de seguridad industrial. En este caso, hay que también tomar en cuenta que hay bancos de datos y servidores que son para el almacenamiento de información, es decir, no son servidores que sirven para el día a día, para el intercambio de información. Caso de la ATT, que tiene los servidores específicos para administrar la firma digital. Esos servidores no están en las instalaciones de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes. Esos servidores están más bien en las bóvedas del Banco Central de Bolivia, por el hecho de que esa es información altamente confidencial y que tiene que tener un resguardo muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando obviamente uno emplea la firma digital, está comprometiendo la fe, ya sea de una persona o de la persona en representación de una entidad pública, caso de la aduana nacional. Es decir, si yo voy a poder dar fe de que la aduana ha visado algún documento como una declaración única de exportación, esa firma tiene que garantizarse, tanto para la persona como para la entidad, de que está bajo una custodia específica y que no está expuesta a cualquier tipo de adulteración, empleo de un servidor oculto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso puede derivar en fraude aduanero y responsabilidad penal. Ahora entremos a la administración de activos fijos muebles, que tiene por sus características un poco más de facilidad en su administración que cuando hablamos de bienes inmuebles, como vamos a ver también en un momento más. La administración de activos fijos muebles, perdón, es una función administrativa que comprende actividades y el procedimiento para el ingreso, la asignación, el mantenimiento, la salvaguardia, el registro y el control de bienes de uso de las entidades. Para este caso, el proceso de administración de activos fijos muebles tiene que ver con, está a cargo de la unidad administrativa, dentro de la cual el máximo ejecutivo de esta unidad va a delegar estas funciones a la unidad de activos fijos, que es la persona, el responsable. Y de pronto no es, o sea, hay entidades desconcentradas, autárquicas. Ustedes saben que existe un desglose muy grande y que de pronto no existe una unidad de activos fijos, es decir, el tamaño de la entidad no va a requerir que exista una persona específica. Entonces, en aquellos casos, va a haber una delegación del máximo ejecutivo de la unidad administrativa. Ya saben que por lo general es el director general de asuntos administrativos que delegará esta función a un servidor público encargado para estas tareas, ¿no? Que idealmente tiene que ser alguien con la capacidad técnica y conocimientos apropiados para poder manejar esta situación. Esta unidad se encarga de la recepción, asignación de códigos e inventariación, emitir el documento de entrega y la codificación de todos los pasos y los documentos que son inherentes a el ingreso de activos fijos muebles a las existencias de la entidad pública. Este registro de activos fijos que es creada y está obviamente bajo la tutela de la máxima autoridad de la
de Asuntos Administrativos se encarga de verificar y de custodiar la existencia física de aquellos activos fijos muebles, la documentación que da fe de su adquisición legal, el valor del bien, las depreciaciones, revalorizaciones que se puedan dar. Pensé que en tema de vehículos es un tema bastante sensible. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cada año se da una depreciación, una revalorización, o más bien el vehículo en este caso va perdiendo su valor porque, claro, es un poco más obsoleto, aumenta un año más de vida útil. Entonces, por supuesto, esto va a tener que reducir el pago de impuestos o que finalmente, si hay algún evento en particular, como que cierto modelo ya no se fabrica más en el mundo, entonces puede darse una revalorización de aquel vehículo. Esto pasa, por ejemplo, con los camiones Volvo, que anteriormente se producían únicamente en Suecia, pero desde que existe la Unión Europea y se ha hecho lo que se llama el fenómeno de acumulación, en el cual puede fabricarse en diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, el motor será en Suecia, ¿no es cierto? El chasis podrá ser en Francia, etcétera, etcétera. Entonces ya ha perdido un poco lo que era la fortaleza de ese vehículo, que antes era únicamente sueco. Entonces, con este fenómeno se han revalorizado aquellos camiones un poco más antiguos, hasta el año 2002, porque son más eficientes y tienen una potencia y una eficiencia de motor más elevada. Pero también tiene que verificar las reparaciones, las disposiciones temporales y disposición definitiva de todo tipo de activos fijos muebles. El registro de derecho propietario es importante cuando hablamos de bienes, activos fijos muebles sujetos a registro, por ejemplo, los vehículos. Entonces, por supuesto, tiene que haber un registro en el RUAT a nombre de la entidad pública y esto tiene que estar no solamente registrado, sino tiene que haber un saneamiento y una verificación constante. ¿Por qué? Porque estamos expuestos, lamentablemente, a una serie de fraudes, suplantaciones, clonación de placas, etcétera, etcétera. El mantenimiento, que es una función permanente de activos fijos, tanto muebles como inmuebles, y la salvaguarda, que se tiene que considerar, por ejemplo, a la contratación de seguros, seguridad física, instructivos específicos, guardias de seguridad, cuando es una entidad pública, que es una empresa pública, entonces, por supuesto, existe una producción de algún tipo de bien en algunos casos. Este tipo de bien es puesto a la venta, es decir, compite con productos ya sea producidos por la empresa privada o importados del exterior. Entonces necesitan un tipo de seguridad física particular que evite que sean fácilmente sustraídos, porque finalmente son bienes de consumo final. Entonces nuevamente entramos en la especificidad de cada entidad pública. Y, perdón, por último, pasamos a la administración de activos fijos inmuebles, que es bastante semejante a la administración de activos muebles, pero tiene la particularidad de que acá ya estamos hablando de bienes de volumen y dimensiones mayores y estamos hablando ya de derechos reales. ¿Por qué? Porque existe un involucramiento de derechos reales, el órgano judicial, y también del municipio en cuestión, es decir, el catastro de este tipo de muebles y, por supuesto, las obligaciones inherentes a ello. La administración de activos fijos inmuebles es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos para la conservación, la salvaguarda, el registro, el control de las edificaciones, las instalaciones y los terrenos de la entidad pública. ¿Cuál es su objetivo? Es lograr la racionalidad en el uso y conservación de las edificaciones, instalaciones y terrenos de las entidades públicas, preservando su integridad, seguridad y su derecho propietario. La Organización para la Administración de Activos Fijos Inmuebles es bastante semejante a la de activos muebles, es decir, el máximo ejecutivo de la unidad administrativa, digamos el director de asuntos administrativos, va a delegar la administración de este tipo de bienes a la unidad de activos fijos, pero si es que no hay esta persona, este servidor específico, entonces se asignará la función a un servidor determinado que pueda cumplir con estas tareas. Al igual que con activos muebles, la recepción de inmuebles será realizada por una comisión de recepción conformada por servidores técnicamente calificados. La recepción provisional es obligatoria, pero debe verificarse e inventariarse
Asimismo, deben evaluarse las condiciones técnicas del inmueble y ejercitarse las garantías de evicción y vicios. Es decir, ustedes saben que en tema de derechos reales, cuando hablamos de propiedad, entonces, claro, tiene que haber ahí una garantía de que no hay un tercer adquiriente, quien te ha enajenado el bien, de quien tú has adquirido el bien. Ese, por supuesto, tiene que haber sido el propietario y no tiene que haber estado sujeto a ningún tipo de gravamen, como por ejemplo una hipoteca, ¿no es cierto? No exista algún tipo de, por ejemplo, el uso de garantías, que este bien esté observado por el sistema financiero, etcétera, etcétera. Entonces, esta comisión tiene que verificar todo aquello para no tener problemas en el futuro. Y este bien se incorpora al registro de activos fijos inmuebles. Todos los inmuebles de la entidad deben estar registrados a su nombre en derechos reales y en el catastro municipal a cargo de la unidad administrativa. Esta unidad debe hacer seguimiento y control de los documentos técnico-legales del inmueble. De nuevo, acá no estamos a salvo una vez que ya tenemos todo al día. ¿Por qué? Porque existe mucho de temas de clonación, existen temas de prescripción positiva, existen temas de derechos de terceros, mejor adquiriente, quienes pelean la propiedad del inmueble. Entonces, ese tipo de temas no es que se detienen al momento de registrarlo, sino que pueden darse a lo largo de la vida útil del bien inmueble. La unidad administrativa debe crear y actualizar el registro de activos inmuebles que deben reunir las características del inmueble, aquellos documentos técnicos y legales como, perdón, el folio real, el registro en catastro, los planos arquitectónicos del inmueble, el valor, las refacciones, la disposición temporal, disposición definitiva y finalmente la baja, cuando el bien ya no puede cumplir su función social. Ahora, las obligaciones que nos prescribe el Decreto Supremo 0181 es el debido uso de las instalaciones. Y acá, por supuesto, la máxima autoridad perdón, la máxima autoridad administrativa va a tener que encargarse de esto y delegar funciones para estas cuatro pilares. El mantenimiento, en la cual la unidad administrativa debe tomar medidas para evitar su deterioro, realiza inspecciones físicas de manera constante y permanente, las medidas de salvaguardia también, que es la protección contra daños, deterioro y riesgos. La máxima autoridad ejecutiva, perdón, la máxima autoridad de la unidad administrativa tiene que tomar medidas como adoptar seguros, medidas de vigilancia, seguridad industrial y mantener saneada y resguardada la documentación inherente a el bien inmueble. Las inspecciones y el control físico de inmuebles, ya saben que es un tema constante, permanente, que no puede quedarse como que una vez al adquirir el bien registrarlo, ¿no? Esto tiene que estar a cargo de la unidad de activos fijos que debe hacer las inspecciones periódicas sobre el estado y conservación del bien inmueble. Hemos visto ahí, hay un caso, por ejemplo, actualmente que se está dando en La Paz, donde la construcción de un edificio ha causado el colapso de un muro de contención en el barrio de Sopocachi, en La Paz. Entonces, ahí si se fijan, hay aguas subterráneas, posiblemente una cañería que ha estado filtrando agua, entonces eso ha debilitado el suelo. Y al lado de esta instalación, de este muro que ha colapsado, tenemos, por ejemplo, al edificio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, se dan cuenta, acá es donde esta función es donde tiene que tomar una, una importancia particular. ¿Por qué? Porque tiene que fijarse si es que va a haber un daño estructural, va a haber un nivel freático afectado del edificio y si es que puede haber un riesgo de colapso. Entonces, esto es algo permanente y que debe de actualizarse porque muchas veces sale del control de la entidad. Y finalmente, las prohibiciones, ya que el hecho de estar a cargo y supervisar no es que garantiza todo tipo de libertades, ¿no? La unidad administrativa no puede entregarle el inmueble a otra entidad sin un procedimiento de disposición, por ejemplo, un arrendamiento, un comodato o finalmente la venta del bien. Tampoco puede usar los bienes para beneficio propio o permitir el uso por terceros y tiene que mantener el inmueble sin darle uso por 2 años, es decir, está prohibido, ¿no? Si no son 2 años que no has utilizado el bien, entonces este podrá pasar a otra entidad pública. Y finalmente, con eso terminamos el segundo subsistema, que es el subsistema de manejo de bienes, perdón, de bienes, de bienes
Ahora entramos al tercero y último, que es en realidad el más pequeño, es el subsistema de disposición de bienes. Acá tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, cualquier bien, ya sea desde un clip hasta un edificio, puede haber situaciones en las cuales ya simplemente ya no se puede utilizarlo porque por obsolescencia, por antigüedad, por daño estructural, porque ha cumplido su ciclo, por desaparición de la entidad pública, como también pasó hace un tiempo con ADEMAF, la Agencia para el Desarrollo de las Zonas Fronterizas. Entonces, existe esta necesidad de poder implementar este subsistema. La definición es que es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso institucional de propiedad de la entidad, cuando estos no son ni serán utilizados por las entidades públicas. Vamos a ver este videito que nos explica y resume este subsistema de forma más didáctica. Ahora desglosando un poco más al detalle qué nos implica este subsistema, veamos que los objetivos es la recuperación total o parcial de la inversión. La idea es que la entidad no debería perder o debería perder lo mínimo posible de la enajenación de bienes, así como evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia, salvaguardia y evitar la acumulación de bienes sin un uso por un tiempo indefinido. Ese procedimiento preliminar para la disposición está también a cargo o está en los hombros de la unidad administrativa, que hace la identificación de bienes a ser dispuestos, la factibilidad legal y conveniencia administrativa, la determinación de la modalidad de disposición, el precio base de los bienes a disponer y el informe y recomendación,
que por supuesto esto tiene que pasar por la máxima autoridad ejecutiva que hace la aprobación sobre disposición de bienes. Acuérdense que acá saltarnos alguno de estos pasos y no tener la autorización de la MAE nos puede generar responsabilidad. Entonces también acá la MAE va a tener mayor cuidado aún. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de la responsabilidad ejecutiva sobre sus hombros. Entonces es necesaria sí o sí su firma. Esto debería incluirse también en el POA, es decir, en la programación operativa anual, que vas a deshacerte de X, Y, Z bienes y existir una resolución administrativa sobre la disposición de bienes y que esto termine en el registro e informes de cuáles han sido estos bienes que han sido dados de baja y las razones, por supuesto, que justifiquen esta disposición. Ahora, tipos de modalidades de disposición está, como nos explicaba el video, la disposición temporal, que puede ser un arrendamiento, un préstamo, un comodato, es decir, no va a haber una separación del derecho propietario, sino simplemente va a haber una forma de separación, digamos que pierde la posesión del bien en cuestión, pero la idea es percibir idealmente algún canon por esta disposición temporal. Y la disposición definitiva, que es la enajenación, es decir, puede haber acá una compraventa del bien inmueble o finalmente una permuta, que de pronto ya no necesita cierta planta o un espacio de almacenamiento tan grande, entonces pueden haber estas diferentes opciones para poder disponer del bien. Estas formas de enajenación pueden ser a título gratuito, estamos hablando de un contrato de donación, una transferencia gratuita entre entidades públicas, una donación que pueda hacerse incluso para fines benéficos, pero que la idea es que no hay ningún tipo de contraprestación en cuanto a un pago. Y el título oneroso, que acuérdense, uno de los objetivos de este subsistema es evitar, es tratar de recuperar el valor o evitar la mayor pérdida de valor del bien que se está enajenando. Entonces, en este caso, que es el preferido, se busca la transferencia onerosa, es decir, a través de un pago entre entidades públicas. Puede también haber un remate, es decir, una puja abierta, concursos de propuestas que van a terminar en la disposición de estos bienes y la recuperación de parcial del valor que se ha invertido en aquellos bienes. Entonces, con ello terminamos el avance, este último componente que nos faltaba. Así que con esta parte ya tendríamos toda la clase cubierta y todo lo que es el sistema de administración de bienes y servicios, por lo cual, como han debido poder ver ya en la plataforma, están las lecturas complementarias, así como el foro. Entonces ya con esta última parte pueden prepararse a estudiar para lo que va a ser la examinación final, la prueba objetiva. Con ello concluimos. Hoy espero estar a su disposición para cualquier consulta, si es que fuera necesario, pero nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.